Diga mal, iglesia. Que no, ¿verdad? Damos gracias a Dios que podemos llegar hoy a la casa del Señor, que se pudo presentar Ebenezer. Me ministra mucho porque cuando yo quedé embarazada de Victoria, mi hermana también quedó embarazada, estábamos contemporáneas, así embarazadas las dos. Mi sobrina nació en noviembre y Victoria nació en diciembre. Y mi sobrina se llama Ana Victoria y Victoria se llama Victoria Isabel. Pero no fue que nos pusimos de acuerdo en los nombres, fue que ella me dijo, ¿qué nombre le vas a poner yo? Victoria Isabel. Ay, yo voy a poner a Victoria. Pues tenemos la familia de las Victorias, de los triunfos. Y fue así cuando Alari nos mencionó que Yashira también estaba esperando un bebé. Nosotros nos alegramos tanto. Yo dije, ay, yo no sé lo que es eso es maravilloso y es hermoso que ambas hermanas puedan estar viviendo ese proceso a la misma vez. Y damos gracias a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que cumplimos lo que dice su palabra. Antes de comenzar, pues, la palabra nos enseña que nosotros venimos y presentamos a nuestros hijos a nuestro Dios. Cuando son bebés, ¿verdad? Cuando nacen, se lo presentamos a Dios porque ¿quién lo entregó? Dios. ¿Y a quién se lo entregamos? A Dios. Así que Él nos permite, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, cuidar de nuestros hijos, educarlos en la palabra y dirigirlos a que ellos puedan tener ese encuentro con el Señor para que ellos puedan validar la fe que uno siembra desde el principio, desde que nace. Amén. Porque ellos no nacen con pecado. El bebé no nace con pecado. ¿Por qué? Porque no tiene todavía ese discernimiento de poder escoger lo que es bueno y lo que es malo. Pero sí nacen con una voluntad firme. Y me ministra porque mientras leía sobre la presentación de los niños, me topé con un comentario bíblico donde hablaba de que los bebés, aún desde niños, quieren establecer su voluntad. Y yo me reía porque yo me acordaba de Ebenezer cuando las mamás, cuando comenzamos a amamantar, pues uno nutre al bebé. Pero ya cuando el bebé se nutre, uno tiene que quitársela del pecho para que esté tranquilita y no. Pero a veces los bebés quieren que coger a mamá de bobo. ¿Es o no es? Y cuando no lo pueden hacer, ¿qué hacen? Y lloran y quieren establecer su voluntad firme desde bebé. ¿Es o no es, Alani? Que yo digo, no te la pongas de bobo, no, que no te cojas de bobo, o sea, de chupete, porque no, va a ser fuerte. Pero desde chiquito uno va enseñándole lo que es correcto. Aún así desde bebé uno le va diciendo lo que es bueno, lo que es verdadero, ¿verdad? Y sobre todo le va sembrando la palabra del Señor. Porque aún desde el vientre de la madre uno le habla la palabra. Y uno ora por el bebé. Y uno le canta cánticos y adoración. Y ellos van recibiendo. Así que damos gracias a Dios por el privilegio de poder presentar y obedecer al Señor. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre la gratitud, ¿verdad? Aprovechando que se celebra el viernes, ¿qué? El jueves, perdón. ¿Qué se celebra el jueves? Acción de gracias. El Día de Acción de Gracias. Y ese jueves no es el único día que podemos dar gracias. Damos gracias todos los días de nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Estamos dando gracias a Dios. Y vamos a hablar sobre la gratitud. Quiero leer en Colosenses capítulo 1, del versículo 3 en adelante, donde dice: nuestra fe en Cristo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted ora, da gracias a Dios por otros. Amén. Da gracias a Dios por su familia. Amén. Da gracias a Dios por sus hijos. Amén. ¿Verdad? Dice: damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a todos los escogidos, a causa de la esperanza que os está guardada, que está reservada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Qué lindo, ¿verdad? Porque cuando nosotros atesoramos la palabra del Señor, permitimos que esa palabra produzca frutos en nosotros y en otros. Y dice que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, que era un pastor en esos tiempos, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros,
que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, para que nos comportemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me ministra mucho porque la palabra dice que Jesús crecía en conocimiento, en favor, en gracia, en sabiduría. Y nosotros cuando nacen nuestros hijos, nosotros tenemos que llevarlos a crecer en el conocimiento de Dios, que es la clave para que puedan tener una vida fructífera en Él. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, el principio. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera habido crucifixión, no hubiera habido resurrección, ni hubiera habido esperanza para la humanidad, porque no hubiese habido redención. Así que todo lo que fue creado, Dios lo creó por Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Que Cristo existe antes de que todas las cosas fueran hechas, ¿verdad? Y todo se mantiene en orden por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos. Él fue el primero que resucitó, para que en todo tenga la preeminencia, el privilegio de poder sobresalir, el primer puesto en todos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda la totalidad habita en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué significa reconciliar? Restablecer la amistad. Nosotros habíamos perdido nuestra amistad con Dios porque por causa del pecado de Adán y Eva, pero por medio de Jesucristo, Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Él volvió a restablecer esa amistad que nosotros como hijos podemos tener con nuestro Padre. Pero fue por Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, o sea, extranjeros y enemigos de Dios, y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Él dice, ahora yo me gozo en lo que sufro por la iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus escogidos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa gloria venidera es Cristo en nosotros, a quien anunciamos, amonestando, aconsejando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo y lucho según la potencia, la energía de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Damos gracias al Señor por su palabra. Y la gratitud es algo que nace del corazón. La gratitud es dar gracias. Es el reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho. Todos sabemos que somos inmerecedores ¿de qué? Del favor y la gracia de Dios, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, como tiene un corazón generoso y es agradecido y es misericordioso y es todo amor, le plació que escogernos antes de que nosotros, llegáramos a Él. Es la muestra de gratitud, es la acción de dar gracias. ¿Y qué es una acción? Hacer algo. Entonces los jueves se reúnen, el jueves de acción de gracias, se reúnen las familias, hacen el pavo, cocinan la comida y celebran, ¿verdad?, el día de acción de gracias. Muchos dan gracias a Dios, otros dan gracias a ellos mismos, pero nosotros los hijos de Dios damos gracias a quien merece gloria y honra, que es Cristo Jesús. Te adoramos, Dios. Así que cuando celebramos acción de gracias, conlleva una acción que es hacer algo. Así que, ¿qué hacemos? Adoramos a nuestro Dios. Efesios 5:20 nos dice que siempre demos gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre demos gracias, que viene del griego eujaristeo. Que expresemos nuestra gratitud. Cuando expresamos nuestra gratitud es un acto de adoración a Dios. La palabra del Señor nos enseña que debemos dar gracias a Dios, nuestro Padre, constantemente, continuamente. Es una manera de alabar y glorificar el nombre de Jesús. Nosotros tenemos muchos motivos para agradecer a Dios. Y le voy a traer uno, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Pero la palabra marca muchas razones para que nosotros, sus hijos, demos gracias a Él. La primera, damos gracias por la gracia, por ese favor inmerecido que Dios tiene para con nosotros, que nos fue dado por medio de Cristo Jesús. Eso es que el Señor nos da a nosotros lo que nosotros no merecemos. Aleluya. Y damos gracias a Dios por su gracia, por su favor inmerecido. Damos gracias a Dios por nuestra fe en Jesucristo, que fue compartida en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por aquellos que sembraron la palabra de Dios en nuestro corazón. Ustedes saben que si una persona no le hubiese hablado a usted de Cristo, no hubiese conocido al Salvador del mundo. Así que damos gracias por la fe en Jesucristo y por aquellos que siembran la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, sus escrituras, sus enseñanzas. La palabra de Dios que es recibida en el corazón de los hombres. La palabra de Dios que se recibe no como palabra de hombres, sino como la palabra de verdad. La palabra que actúa en nosotros, dice su palabra. Y me llama mucho la atención porque la palabra de Dios dice que actúa en nosotros, que actúa en los creyentes. Gracias. Que actúa, y actúa viene del griego energeo. ¿Qué significa energeo? Energía. ¿Qué significa energía? Fuerza, poder.
Así que la palabra actúa en nosotros con fuerza, con poder. Y viene de la palabra y ergón, que significa trabajo. Así que si nosotros unimos todas estas palabras, ¿qué produce la palabra? Poder, energía, fuerza. ¿Y qué es trabajo? Cuando uno va a trabajar, ¿qué uno hace? Acción. Una acción. Dependiendo de lo que hagamos, ¿verdad? Así que la palabra va a obrar activamente en nosotros, va a hacer su trabajo en nosotros y va a producir los resultados que Dios espera en nosotros. Amén. Amén. Y tenemos que dar gracias por ello, por la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, por los corazones que la reciben como la palabra verdadera y permiten que obre activamente en su vida, permiten que produzca cambios. Y voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Porque tenemos que preguntarnos, no todo el mundo recibe la palabra de Dios. A no todo el mundo le gusta escuchar de Dios. Sin embargo, Dios nos creó. Y Él es el creador de los cielos y de la tierra. A mí Dios no me ha hecho nada malo, ni a usted tampoco. Eso es un pensamiento que viene del enemigo. Dios nos ha dado vida, nos ha dado plenitud, nos ha dado salvación, nos ha dado gozo, nos ha dado paz. Entonces, verdaderamente nos debemos preguntar si queremos ser usados por Dios. Si queremos recibir esa unción que viene por medio de la transformación de la palabra a nuestras vidas. Esa unción fresca para poder trabajar, para poder servir, para poder ser usados por Dios, para hacer la diferencia en este mundo que estamos viviendo. Amén. Verdaderamente podemos decir, deseo ser usado por Dios. Deseo que la palabra de Dios produzca cambios en mí. Porque decirle a Dios, yo quiero que tú me uses, Dios, no es decirle, Dios, ayúdame, Dios cumple mis deseos, Dios resuelve mis problemas, Dios multiplica mis finanzas. Eso es ser bendecido. Nuestro deseo de ser usado por Dios es que nosotros seamos de bendición para otros. Y mucha gente quiere ser bendecido, pero no quiere ser de bendición. Y ahí es donde tenemos que escudriñar nuestro corazón. Verdaderamente yo quiero ser usado por Dios. Ser de bendición es ser un instrumento ungido por Dios para cumplir sus propósitos, para trabajar para Él, para vivir para Él. En la palabra vemos que el Espíritu Santo actuó por medio de los hombres con el fin de generar cambios. Podemos ver en el libro de los Hechos. ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos de los apóstoles. Pero ¿quién actuaba en el libro de los Hechos? Es el libro de los Hechos de las obras del Espíritu Santo. Y esa misma obra del Espíritu Santo que ocurrió en los Hechos, ocurre en estos tiempos. Nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Con qué fin? De que se generen cambios. Los cambios que el Espíritu Santo de Dios quiere que se hagan y se cumplan aquí en nosotros. Dios está constantemente en el proceso de traer cambios. ¿A cuántos Dios les ha cambiado su vida? A todos, ¿verdad? Y dice que todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que aman al Señor conforme a sus propósitos hemos sido escogidos. El Señor cambió mi vida y la cambió para bien. Mientras yo estaba en pecado, mientras vivía en desobediencia, yo pensaba que estaba agradando a Dios. Hasta que el Señor confronta mi corazón y dice, lo que estás haciendo no me agrada. Quieres vivir en tu voluntad y no la mía. Y dije, Señor, yo quiero que tú hagas, yo quiero hacer tu voluntad, como tú estableces que es la voluntad tuya para mi vida, no la que yo pienso que es mi voluntad. Y ahí el Señor empezó a tratar conmigo y miren, heme aquí, no me ha ido tan mal. Damos gracias a Dios, doy gloria al Señor. No soy ni el rastro de lo que era antes. Y doy gracias a Dios por eso, porque me rescató a tiempo. Antes quería ser bendecida, ahora quiero ser de bendición. Amén. Dios está constantemente en el proceso de traer cambios. Amén. ¿Queremos los cambios de Dios en nuestras vidas? Amén. Jesús y Alani se casaron. Pasaron varios meses y ¡wow! ¿Qué ocurrió? Anuncio. Estoy embarazada. ¿Eso fue un qué? Cambio. ¿De quién? De Dios. O lo recibe, o qué hace, o lo recibe. ¿Quién va a pelear contra la soberanía de Dios?
no es recomendable. Yo ahí no me meto. Dios gana siempre. Así que nosotros tenemos que estar abiertos para dejar a Dios obrar. Muchas veces no estamos abiertos a que Dios obre en nuestras vidas y no queremos hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque no nos sentimos cómodos, porque no sentimos seguridad, porque, ay, esto que el Señor me está pidiendo que haga, eso para mí es difícil. Pero es que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos ponemos estos bloqueos mentales y del corazón que solamente demuestran nuestra falta de fe. Porque cuando nosotros no queremos caminar o no nos sentimos cómodos caminando en los propósitos de Dios y caminando en la voluntad de Dios, es porque nos falta fe. A veces nos sentimos inadecuados, a veces no nos sentimos dignos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, no nos sentimos capaces. Eso muestra nuestra falta de fe. No somos nosotros, sino el Espíritu Santo a través de nosotros quien va a hacer la obra. Ayer hablaba con Glorinda en el evangelismo y me reía porque estábamos hablando y ella viene y me dice, no, porque es que Dios a mí no me ha dado salida de la casa. Yo digo, ¿tú estás orando para que Dios te saque de aquí? Me avisa. Porque ¿por qué yo oraría? Si Dios me llevó a una casa de fe, una comunidad de fe, y Dios me llevó allí para cumplir su propósito, ¿por qué yo voy a pedirle a Dios que me saque? Es como si yo le pido a Dios un esposo. Yo le pedí al Señor un esposo que amara a Dios sobre todas las cosas y me lo dio. Amén. Gloria a Dios. Y me dio el anhelo de mi corazón. Me dio mucho más de lo que yo anhelaba. Y ahora le voy a decir a Dios, sácamelo de él, porque es que no puedo. ¿Cómo yo voy a despreciar la bendición de Dios? ¡Aleluya! ¿Cómo yo voy a orar en contra de la voluntad de Dios? Si Dios te trajo aquí, quédate aquí. Pelea con nosotros. Pelea la buena batalla de la fe. Crece con nosotros, madura. Dale gloria a Dios. Y me reía con él. Glorinda, te amamos, Dios te bendiga. Porque, digo, ¿tú estás orando para que Dios te saque de aquí? Me avisa. Entonces que te vayas. Para orar por ti. No. Y me dice, no. Yo, pues, es que ese pensamiento no tiene que estar en el que verdaderamente está convencido de Dios, donde Dios lo plantó, a donde Dios se lo llevó y de los propósitos que tiene que cumplir en él. Amén. Así que nos preguntamos, ¿amo verdaderamente a Dios? Y podemos decir, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Thank you, Lord. El Señor te dice, entrégame esto. Señor, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Entrégame esto. Señor, yo te amo con todo. Perdona a la persona a la cual tienes resentimiento. Señor, yo te amo. Pero no puedes perdonar. Entonces hay que trabajar con ese amor. Porque, mira, la palabra nos dice en Juan 3:16, que eso se lo saben de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Esta fue, dice la palabra, que nosotros tenemos que emular a quién, a Cristo. Y tenemos que seguir a quién, a Cristo. Él es nuestro ejemplo. La muestra de amor que Dios nos enseñó a nosotros, ¿cuál fue? Murió en la cruz Jesús. Que entregó a su Hijo a morir por usted y por mí, que somos pecadores. Entonces te pone a pensar, ¿amo yo a Dios de tal manera que puedo entregarlo todo por Él? Podemos aprender de Dios que su muestra de amor fue entregando, que entregó a su Hijo, que su Hijo padeció y fue en Él todos los pecados de la humanidad. Lo más malo del mundo, Jesús lo vivió para darnos redención y vida eterna. Entonces, podemos nosotros decir, yo amo a Dios, que yo estoy dispuesto a entregarlo todo por Él. Amo a Dios, que estoy dispuesto a ser usado por Él y que mi enfoque será solo en sus propósitos. Amo a Dios de tal manera que lo entregaría todo para ser usado por Él y cumplir sus propósitos día a día. Estoy dispuesto a que mi enfoque y mis prioridades sean solo los de Dios.
Estoy dispuesto a negarme a mí misma, negarme a mí mismo, nuestros deseos, nuestras pasiones para seguir a Cristo. Aleluya. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo. La palabra dice que niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿A quién hay que seguir? A Cristo. Aleluya. La cruz nuestra es menos pesada que la de Jesús. Y Él dice, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Y es algo tan sencillo, es como que hoy me levanté y no quiero orar. Pues niégate a ti mismo, coge la Biblia y lee la palabra y ora. Ay, hoy me levanté y no tengo ganas de ir a la iglesia. Niégate a ti mismo, móntate en el carro y llega a la iglesia. Eso es negarse a uno mismo. Estás en tu casa, esposita, y llega el esposo cansado y le dice, ¿qué me cocinaste? Ay, no te cociné nada. Pues niégate a ti mismo, cocínale y sirve la comida. Si no, compra comida y sirve en el plato. Hay que negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque quien quiere gobernar es la carne, quien quiere gobernar son las emociones, quien quiere gobernar es el sentimiento. Y nosotros caminamos no por emoción, sino por la convicción que viene de nuestro Dios. Así que, si amamos a Dios, estamos dispuestos a entregarlo todo por Él. Y vemos como ejemplo la mayor entrega que fue Cristo. La palabra de Dios fue escrita para una audiencia que ama a Dios. Por eso no todo el mundo puede leer la palabra. Porque no todo el mundo ama a Dios. No todo el mundo entiende ese amor perfecto de Dios hacia nosotros. Ese amor misericordioso. Así que la palabra fue escrita para una audiencia que ama a Dios. La palabra nos enseña lo que Jesús hizo y lo que enseñó. Jesús enseñó sobre las cosas del reino de Dios, la realidad del reino para el que cree. Es maravilloso porque Jesús enseñó sobre el reino de Dios. Y hay gente que dice, sí, hay un reino de Dios. Pero Jesús enseñó cuál es el reino de Dios aquí. Y también, ¿qué hizo? Hizo milagros. Y por medio de los milagros, Él trajo experiencias del reino a este mundo con el fin de enseñarnos. Los milagros que hizo Jesús, las hizo como instrumentos de revelación. Una revelación que transforma, una revelación que genera cambios para poder conocer la verdad. Nosotros predicamos la verdad, nosotros enfatizamos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y los milagros que hizo Jesús, que son maravillosos, son para ¿qué? Para revelarnos a nosotros su verdad. Y esa revelación tiene que transformar nuestro corazón. Amén. Esa revelación tiene que producir cambio. Amén. ¿Ustedes saben lo que es? Que habían 10 leprosos. Que Jesús sanó a los 10 leprosos y solo uno vino a agradecer. Aleluya. Es uno que uno da algo y no dice nada y dice, este es un mal agradecido. A los jóvenes de hoy en día hay que enseñarle a dar gracias. A los niños de hoy en día hay que enseñarle a dar gracias porque se creen que se lo merecen todo. Aleluya. Y las cosas no son por obligación. Como Victoria en estos días me decía, mamá, los nenes en la escuela tenían un carrito y ella quería el carrito. Y todos los días estaba, llévame sin esto, llévame sin... Y yo no te voy a comprar el carrito porque tú me lo pides así porque sí. Eso no es una obligación. Aleluya. Si yo me muevo en misericordia, te lo compro ahora. Y estaba ahí, chiqui, y sigue con la... Y yo digo, tú estás... No se lo he comprado. En el momento que ella no lo pida más, a lo mejor me muevo en misericordia, entro un momentito y se lo compro. Porque no todo lo que piden se le puede dar. Y eso es parte de la disciplina, ¿verdad? De uno como padre en sabiduría, saber dar lo que es necesario, ¿verdad? Y no lo que ellos se antojen. Porque es como que de la manera, es que yo lo quiero ahora. Así no. Y así lo hacemos a Dios. Señor, yo lo quiero y lo quiero ahora. Ese trabajo que te pedí lo quiero y lo quiero ahora. Ese esposo que te pedí lo quiero y lo quiero ahora. Ese hijo que te pedí lo quiero y lo quiero ahora. Santo. La esposa que te pedí la quiero y la quiero ahora. El ministerio que tienes para mí lo quiero y lo quiero ahora. Señora, ¿en serio? ¿No tienes paciencia? Pues vamos a trabajar con la paciencia. Siéntate a esperar. Y el Señor nos pone a esperar. Y nos pone a esperar. Y nos pone a esperar.
Y cuando ya decimos, ok, Señor, tú ganas, heme aquí, envíame a mí si quieres, prepárame y capacítame. Y el Señor en su tiempo nos envía. Así que los milagros que el Señor realizó muestran su verdad. Si no estamos nosotros dispuestos a cambiar, y no es cambiar para ser una mejor persona, sino cambiar para ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Ninguna de las escrituras va a ser revelante para nuestras vidas, porque tenemos que abrirnos a la obra de Dios en nuestra vida, para que se puedan producir los resultados que nuestro Dios desea. Amén. Amén. Así que continuando con la lista de gratitud, damos gracias a Dios por la libertad del poder de las tinieblas. Dios nos ha librado de la potestad del poder de Satanás y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús. Por medio de Jesucristo obtuvimos y tenemos la redención por medio de su sangre y perdón de pecados. Y aquí abro otro paréntesis. Jesucristo es nuestro redentor. Amén. ¿Y qué significa una redención? Cuando alguien compra. ¿Y qué significa comprar? Un reclamo. Alguien reclama. Si yo pagué por este vaso y no me lo dieron, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a la tienda, mira, yo te pagué por esto y no me lo entregaste. ¿Estamos aquí? Amén. Jesucristo pagó por nosotros. Amén. Reclamó nuestra vida Amén. por medio de su sangre. Amén. ¿Para qué? Para cumplir un propósito en él. Amén. ¿Usted se cree que Cristo pagó, derramó su sangre para que usted se quede ahí haciendo nada? No. El Mesías, el llamado, el Redentor. Y nos ha llamado ¿a qué? A servirle a Él. Él hizo la obra redentora. Y Él está reclamándonos a nosotros para cumplir un propósito del reino, para una realidad del reino de Dios. Nosotros estamos aquí para cumplir un propósito de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos compró, porque Él nos reclamó, porque Él nos dio la redención. Y la redención fue pagada ¿con qué? Con su sangre, con su Amén. vida. Alabado Dios. Él entregó su vida, porque que dijimos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esa sangre derramada no fue en vano y tiene un propósito. Así que podemos decir, no, ya yo confesé a Cristo como mi Salvador, soy salvo y puedo hacer lo que me da la gana. No, Alabado Dios. porque Jesucristo te pagó y Él te va a reclamar. Yo quiero lo que me pertenece. Santo. Porque yo pagué por él, yo pagué por esa alma, yo pagué por esa vida, yo escogí a esta persona y va a tener que cumplir mi propósito. Aleluya. ¿Ah? Así le dice a Satanás. es mío. Así le dice, es correcto, así le dice a Satanás y Jesús pelea por usted, para que usted que cumpla el propósito de Dios. Así que podemos decir que somos escogidos por Dios y que el Espíritu Santo va a traer el orden divino a nuestras vidas. Amén. Porque Él es nuestra guía. Al nosotros ser escogidos, siempre viene una responsabilidad. Qué lindo, Dios me escogió, soy salvo, soy sano, soy limpio por su preciosa sangre, como dice la canción, la alabanza. Ser escogidos de Dios conlleva una responsabilidad Amén. y tiene un propósito. Nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos un propósito de servir a Dios. Amén. Y este propósito de servir en el reino de Dios comenzó cuando ¿qué? Cuando Jesucristo subió al cielo y continuará hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Aleluya. Así que ese propósito de servir al Señor está vigente ahora. Amén. Y si nosotros somos sus escogidos, tenemos que ponerlo por obra, Amén. ponerlo en acción. Amén. Jesucristo dice que por medio de la sangre de Jesucristo obtuvimos perdón de pecados y tuvimos libertad del poder de las tinieblas. Usted sabe que Jesucristo murió y resucitó. ¿Y qué significa eso? Que conquistó la muerte. Amén. Amén. Jesucristo conquistó la muerte. Y si conquistó la muerte, ¿qué conquistó? El pecado.
Estamos aquí. Amén. Y este es uno de los propósitos de nosotros, los que hemos sido escogidos al llamado de Dios, al ministerio de Dios, a servirle al Señor. Si nosotros somos salvos, se supone que vivamos una vida que demuestre victoria y triunfo sobre el pecado. Aleluya. Nuestro ministerio es derrotar la presencia y el poder de pecado en toda situación. Amén. En la vida de las personas, en la forma en que viven, en la manera en que piensan. Siempre estamos batallando contra el pecado porque hemos sido llamados a derrotarlo. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Jesucristo, que ya lo venció. ¿Lo entendió? Amén. Nosotros no estamos aquí para ir a la playa todos los días, ni andar con frappés en mano. Estamos aquí para pelear diariamente ¿contra qué? Contra el pecado. Aleluya. Y el Señor ya conquistó. Amén. Así que nosotros somos ¿qué? Más que vencedores por medio de Jesucristo. Amén. Y por eso damos gracias. Porque Cristo venció. Damos gracias a Dios por la libertad del yugo del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero al obedecer de corazón a la palabra de Dios, a su enseñanza sobre Jesucristo, que es el Mesías, el Salvador, el Redentor, nuestro reconciliador, fuimos libres del yugo del pecado. Amén. Damos gracias a Dios por la comunión, por la unidad en el Evangelio. ¿Y qué significa esto? Damos gracias a Dios porque todos somos colaboradores y participantes de difundir y dar a conocer las buenas nuevas de salvación que hemos tenido por medio de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Es importante saber que si no hay quien hable de Cristo, ¿cómo lo van a conocer? Ay, qué- Si uno no lleva el mensaje, ustedes saben que en el Antiguo Testamento los judíos esperaban al Mesías, al ungido, que estaba profetizado en Isaías y en la palabra y desde el principio. Y Jesucristo vino y se reveló y se mostró Amén. y se hizo hombre y sufrió y padeció como usted y como yo. Unos creyeron, otros no. Ajá. Pero los que creemos tenemos la obligación de hablar de Él, de compartir con otros las buenas nuevas de redención, de que fuimos comprados a precio de sangre y el Señor nos dio perdón de pecados y nos dio vida eterna. Aleluya. Así que damos gracias a Dios porque habemos que una comunidad de fe, Amén. no solamente aquí, en todo el mundo, que proclama las buenas noticias de salvación. Y esa salvación viene a través de Cristo. Damos gracias, dice la palabra, por todo. En todo damos gracias. ¿Por qué? Por todo. ¿Y para qué por todo? Porque todo viene de Él. Amen. Thank you, Lord. Por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres, por el país donde naciste, por el gobierno. Damos gracias a Dios por todo, por la vestimenta, por el alimento, por el trabajo. Damos gracias a Dios por el vehículo. Damos gracias a Dios porque hay gasolina para echarle el vehículo. Damos gracias a Dios que hay electricidad ahora para cargar los carros eléctricos. Si no tienes carro, dale gracias a Dios por el caballo. La bicicleta. Dale Aleluya. gracias a Dios por la bicicleta, por la motora, por lo que tengas como transportarte. Dale gracias a Dios por el servicio de transportación pública. Gracias por el tren urbano. Úselo. Gracias por el que te da ponte. Amén. Demos gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios por los alimentos. Me ministra mucho porque cada vez que el Señor estaba comiendo así, Él siempre daba gracias a Dios por los alimentos. Y elevaba una oración a Dios de gratitud. Cuando usted come, gracias Señor por tu alimento, y nos atragantamos. Y después que estamos satisfechos, ay Señor, gracias, perdóname que tenía mucha hambre. Tenía tanta hambre que no podía mirar, gracias. ¿No nos ha pasado? No. Demos gracias a Dios. Mira, una vez teníamos tanta hambre, estábamos en la mesa esperando la comida y se tardó. Y llegó la comida y yo le digo a Victoria, el pastor, hay que dar gracias a Dios. Y me pongo a orar. Dice, tú haces la oración más larga ahora. Gracias Señor, vamos a comer. Yo estoy probando aquí, probando la paciencia. Damos gracias a Dios por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que están en autoridad. La palabra dice que tenemos que orar por los que están en autoridad, en eminencia, en el gobierno. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida en paz. Amén. Usted tiene que orar por el gobierno.
para que ese corazón sea transformado por el Señor. Damos gracias a Dios por su don inefable. Y de esto hace referencia a 2 Corintios 9:15. ¿Usted sabe cuál es el don inefable de Dios? La generosidad. Más generoso que Dios no hay nadie. Amén. Nadie puede superar a Dios en generosidad, porque Él da en abundancia. Y cuando la gente escucha generosidad, piensa, un chavo, finanza. Eso es una añadidura. Dios da abundancia de favor y gracia. Dios da abundancia de su misericordia. Dios da abundancia de su amor. Dios da abundancia de su perdón. Dios da abundancia de su provisión. Dios da abundancia de su bondad. Dios nos trae la provisión. Y Él lo da en abundancia. Él lo entregó todo por nosotros. Y damos gracias por ese don inefable de generosidad. Damos gracias por la salvación. Damos gracias por el Espíritu Santo que siempre nos guía a toda la verdad. Amén. Usted sabe que la obra del Espíritu Santo es dirigirnos ¿a qué? A toda A verdad. caminar en la verdad de la palabra de Dios. Así que damos gracias a Dios porque tenemos salud para cumplir los propósitos de Dios. Aleluya. Podemos dar gracias porque podemos por medio de su Espíritu Santo entender las cosas espirituales. Amén. Thank you, Lord. Damos gracias a Dios por el amor recibido. Amén. Damos gracias por la iglesia que ora por usted y por mí. Damos gracias por los amigos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Damos gracias por la vida. Damos gracias por tener oportunidades para hacer el bien. Usted sabe que hoy nos levantamos y es un día y es una oportunidad que Dios nos da para hacer el bien Amén. y para sembrarle en otro la palabra de Dios. Amén. Damos gracias porque podemos vivir una vida que agrada al Señor. Y damos gracias por el Espíritu Santo que nos enseña a ser agradecidos. Amén. Damos gracias porque puedo sentir la presencia de Dios en mí. Aleluya. Y damos gracias porque Él envió a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Thank you, Jesus. Si nos ponemos a pensar en todo lo que el Señor nos ha dado y nos da, le debemos más a Dios Eso así. de lo que hemos recibido. Thank you, Jesus. Dios nos da la victoria para poder vencer las batallas y seguir adelante. Thank you, Lord. La verdadera acción de gracias es vivir para Dios Amén. y prepararse debidamente para encontrarnos con Él. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Permite que nuestros corazones siempre sean agradecidos a ti, Señor. Que nuestro enfoque seas tú, mi Dios, y que siempre podamos contar y testificar de tus maravillas, de tus bondades, porque estamos aquí para ti y por ti, porque esto se trata de ti, Señor. Gracias, Padre amado, ayúdanos a crecer en tu fe, ayúdanos a crecer en gratitud y ayúdanos, Señor, a caminar siempre en tu perfecta voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.